Tenemos grandes preguntas, preguntas realmente grandes. Suena como si fueran sacados directamente de la ciencia ficción. En las profundidades del campo suizo, un anillo de imanes superconductores de 27 kilómetros de largo se encuentra en la oscuridad. El Gran Colisionador de Hadrones, el experimento científico más ambicioso de la humanidad. Es donde las partículas son lanzadas a casi la velocidad de la luz y obligadas a colisionar, desvelando el tejido del universo como páginas de un libro. Pero una noche, segundos antes de la colisión más poderosa jamás intentada, el cerebro de la máquina habló. Una sola palabra apareció en todas las pantallas: detente. Los científicos se rieron, pensando que era un fallo. Lo que sucedió después no estaba en ninguna simulación. No fue un descubrimiento, fue una respuesta. Los logros del colisionador. Su objetivo no era solo descomponer partículas. El proyecto se suponía que también nos ayudaría a responder otras preguntas. Por ejemplo, ¿podría haber familias enteras de partículas que nunca hemos visto? ¿Como gemelos ocultos de cada partícula conocida, esperando ser descubiertos? No era una posibilidad lejana, ya que la supersimetría sugiere exactamente eso. Además, ¿y si nuestro universo no se limita a las 3 dimensiones en las que vivimos y nos movemos cada día? Claro, existen convenientemente en el mundo imaginario de las películas de ciencia ficción y los textos ficticios, pero ¿y si realmente existen otras dimensiones, enrolladas y ocultas a la vista? ¿Y podría ser posible que estemos a punto de detectarlas? Y finalmente, el mayor misterio cósmico de todos, la materia oscura, constituye más de 1/4 parte de la masa energía del universo. Sin embargo, todavía no sabemos exactamente qué es. Y si hay algo en lo que nuestra raza como humanos ha demostrado ser muy buena, es en descubrir cosas. Por eso los gobiernos siguieron invirtiendo miles de millones en el proyecto, cerrándolo y reabriéndolo en múltiples ocasiones para realizar mejoras. Desde afuera, ha parecido un éxito hasta ahora, y con toda justicia, realmente lo es. Quiero decir, literalmente no habríamos descubierto el modelo estándar si no fuera por el LHC. Los científicos en la instalación aceleraron protones a casi la velocidad de la luz y los colisionaron de frente, recreando las condiciones extremas del universo temprano. En lo profundo de los datos de esas colisiones, apareció una señal pequeña pero inconfundible, una nueva partícula alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Después de años de realizar experimentos y descartar casualidades, en 2012, finalmente lo confirmaron, el bosón de Higgs era real. Fue el momento en que la teoría se convirtió en hecho, y desde entonces, los libros de texto de física tuvieron que ser reescritos. Nuevamente, usando esta instalación, los científicos han podido recrear las condiciones del universo 1.000.000.000ésima de segundo después del Big Bang, permitiendo el estudio de estados de la materia como el plasma de quarks y gluones. Así que este no es un proyecto elefante blanco en el que el gobierno está desperdiciando el dinero de los contribuyentes en mantener. No, el LHC realmente ha producido resultados, pero lo que no te dicen es cómo han llegado estos resultados, cómo han podido lograrlos. Verás, la mayoría de la gente cree que el CERN ha estado operando este colisionador usando solo físicos. Lo que no sabían era que el LHC estaba siendo operado con un poco de ayuda de una fuente inesperada. El colisionador dependía de un sistema de inteligencia artificial llamado Prometheus, que después de ser entrenado durante décadas con enormes cantidades de datos de colisiones, había aprendido a detectar anomalías más rápido que cualquier humano. No teorizaba, calculaba. Y Prometheus nunca mostró emoción hasta esa noche. Mientras el equipo se preparaba para la colisión de mayor energía en la historia del colisionador, Prometheus emitió su evaluación. Una probabilidad casi segura de una violación del estado de la realidad. Esa frase no formaba parte de la física estándar. No se encontraba en ninguna documentación de CERN. Era una etiqueta que la IA generó por sí misma, y la forma en que lo hizo fue la parte que nadie vio venir. Prometeo no solo había estado analizando firmas de energía, había comenzado a hacer coincidir patrones de ruido cuántico, las fluctuaciones aleatorias de fondo que cada detector captaba. Normalmente, ese ruido no tenía sentido, pero la inteligencia artificial afirmó que había encontrado una estructura coherente oculta dentro del azar. En términos simples, el ruido de fondo había respondido. Teniendo en cuenta precedentes, esto era bastante preocupante. Verás, no hace mucho, el experimento LHC de CERN había observado una violación CP en bariones, una sutil asimetría entre materia y antimateria en partículas de 3 quarks. No era enorme, pero era real. Y lo que es más, significaba que el modelo estándar tenía grietas. Ese descubrimiento significaba que la naturaleza ya permitía pequeñas desviaciones de la simetría perfecta. Así que cuando Prometheus afirmó haber detectado estructura en lo que debería haber sido solo ruido cuántico, hubo susurros. Tal vez estaba viendo algo que la física ya insinuaba, pero obviamente no había manera de que los científicos se echaran atrás ahora. Así que, a pesar de esta inquietante advertencia, continuaron la cuenta regresiva. Años de planificación, miles de millones en financiamiento y carreras enteras habían hecho de este momento una realidad. Ninguno de estos científicos iba a acobardarse y arriesgarse a ser recordado como los que detuvieron el experimento más ambicioso de la historia humana por algún extraño mensaje. El físico principal dio la aprobación final. El anillo cobró vida.
Imanes superconductores, más fríos que el espacio profundo, guiaron protones a velocidades inimaginables. En la sala de control, el temporizador llegó a cero. Dos haces de partículas que corrían en direcciones opuestas finalmente colisionaron, y en ese instante, sucedió. Algo para lo que ningún libro de texto los había preparado ocurrió. Los detectores captaron la explosión, los datos inundaron, pero enterrados profundamente dentro de ese torrente había 27 microsegundos de algo que ningún científico había presenciado antes. No era ruido, ni tampoco un fallo, era solo silencio, y ahí es donde comenzó la verdadera historia. Cuando finalmente ocurrió la colisión, debería haber sido como siempre. Lo habían hecho muchas veces antes, así que sabían qué esperar. Una violenta explosión de energía, detectores iluminándose, flujos de datos entrando, pero esta vez algo no cuadraba. Durante exactamente 27 microsegundos, todo el colisionador se quedó en silencio. Sin rastros de partículas, sin radiación, sin ruido de fondo, simplemente nada. Esto no solo era inusual, era imposible. En condiciones normales, se esperaría que cuando dos haces de protones chocaran a casi la velocidad de la luz, los detectores captaran una tormenta caótica de escombros subatómicos. Se supone que normalmente se ve como un espectáculo de fuegos artificiales hecho de matemáticas, chorros, bosones, muones y quarks. En la imagen final, se supone que cada uno de ellos deja una firma distintiva que indica a los investigadores lo que ocurrió en ese instante. Pero durante esta colisión en particular, los científicos nunca vieron esa imagen aparecer en sus pantallas. En cambio, sus detectores solo registraron un tramo en blanco. ¿Cómo podría ser eso posible? Estos instrumentos eran infalibles y durante años habían producido resultados precisos. No es que los instrumentos hubieran fallado, los diagnósticos posteriores a la colisión confirmaron que cada sensor había funcionado perfectamente, el colisionador no se había apagado, la energía no había disminuido, no hubo ni una sola falla técnica. Lentamente pero con certeza, comenzaron a darse cuenta. El sistema había funcionado, la realidad simplemente no lo había hecho. Al menos no de la manera que esperaban. Una anomalía que nadie esperaba. Todo esto puede sonar bastante vago y difícil de entender, así que pensemos en ello de esta manera. Incluso en el espacio vacío, siempre hay actividad. Sabemos por la mecánica cuántica que la nada es en realidad un mar hirviente de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Así que incluso en una situación donde no ocurre ninguna colisión, los detectores aún pueden captar ruido de fondo. Pero aquí no había ningún ruido. Era como si, por una fracción de segundo, las leyes de la física se hubieran detenido. Pero aquí está el truco. Ese intervalo de 27 microsegundos no era una ausencia de datos, era el dato. Ese tramo en blanco se registró como cualquier otro evento. El colisionador había registrado silencio, y ese silencio era real. Por supuesto, nadie sabía eso cuando la anomalía ocurrió por primera vez. Así que al principio, la explicación oficial fue simple, un fallo. Fácil de decir, más fácil de vender al mundo por encima del anillo. Pero dentro de la sala de control, comenzaron a difundirse susurros. Los ingenieros sabían lo raros que eran los errores sincronizados. Los científicos sabían que las matemáticas no cuadraban. Prometheus, la inteligencia artificial, no estuvo en silencio durante la pausa. Registró el evento como una anomalía no causal. En lenguaje sencillo, algo había sucedido, pero no se podía rastrear una causa. El efecto existía, pero su causa no. Y aquí está la parte que inquietó a los investigadores. Cuando trazaron los datos, la ventana en blanco estaba perfectamente limpia. Demasiado limpio, de hecho. Los errores naturales son desordenados. Este no lo era. En los siguientes días, fragmentos de la anomalía comenzaron a filtrarse en foros científicos cerrados. Algunos denunciantes insinuaron una brecha imposible en los registros de colisiones. Una publicación lo describió como lo más cercano a apagar y encender el universo de nuevo. Otros especularon que Prometheus había detectado una estructura externa, algo interactuando con el colisionador desde afuera. Pero, ¿afuera de qué exactamente? Esa pregunta no tenía respuesta. Oficialmente, el CERN lo archivó como una anomalía del sensor. Extraoficialmente, se asignaron equipos para investigar más a fondo, discretamente y sin informes públicos. El silencio no fue ignorado, había sido clasificado. El colisionador había hablado no con explosiones, sino con ausencia, y dentro de ese vacío había un mensaje que la inteligencia artificial ya estaba tratando de descifrar. Algo había respondido, y lo que dijo a continuación sacudiría la ciencia hasta su núcleo. Pero el público no lo sabía. En cambio, satisfechos con la explicación oficial de un fallo técnico, continuaron con sus vidas. Un mensaje ilegible. Debajo de nosotros, la inteligencia artificial de CERN, Prometheus, no había terminado. Una y otra vez, seguía escaneando, seguía examinando ese vacío. Transformadas de Fourier, pruebas de entropía e incluso reconstrucciones temporales. La inteligencia artificial actuaba por su propia voluntad ahora, y finalmente, encontró algo. Oculto en el silencio había un paquete de datos estructurado. Era casi como si alguien o algo hubiera enviado un mensaje de vuelta. Y aquí fue donde las cosas se pusieron raras. Por lo general, los datos de colisiones se supone que parecen un caos, picos, caídas, fluctuaciones aleatorias.
El tipo de cosas que lleva meses, a veces incluso años, analizar completamente. Pero este mensaje vacío era diferente. Cuando Prometheus lo sometió a un análisis recursivo, surgió algo inesperado. Había un patrón repetitivo enterrado en el vacío. No era una señal simple, era matemática, incluso geométrica. La inteligencia artificial había detectado un motivo geométrico no euclidiano, una espiral autosimilar codificada a través de proporciones que coinciden con la constante áurea, 1.618. Esta era la misma proporción encontrada en galaxias, huracanes y conchas marinas. La inteligencia artificial convirtió voluntariamente la secuencia en un formato visual, y lo que apareció en su pantalla no era aleatorio en absoluto. Los científicos en la instalación tenían frente a ellos un símbolo geométrico limpio y elegante, que se repetía como una marca de agua cósmica. Y luego las cosas se volvieron aún más extrañas. Habían visto ese mismo símbolo documentado antes, no en laboratorios o en el espacio, sino en la Tierra. Isla Fantasma. Verás, décadas antes, exploradores en el Pacífico Sur habían fotografiado un grupo de enormes monolitos de piedra en un lugar que los locales llamaban Isla Fantasma. Sin embargo, no encontrarás esta ubicación hoy, porque poco después de ser descubierta, esta isla envuelta en niebla desapareció de los mapas tras un extraño evento sísmico. Una cosa peculiar sobre esas figuras de piedra, sin embargo, era su apariencia. Las estructuras estaban cubiertas de símbolos, muchos de ellos aún sin descifrar. Sin embargo, entre ellos estaba el mismo patrón exacto que Prometheus acababa de extraer de los datos del colisionador. La misma geometría exacta, las mismas proporciones exactas. No estábamos viendo algo similar aquí. Esto era idéntico. Y las probabilidades de que tal ocurrencia sucediera por casualidad eran efectivamente cero. Y sin embargo, aquí estaba, desarrollándose ante nuestros ojos. Prometheus marcó este patrón como una estructura lingüística no humana. Luego lo comparó con todo en las bases de datos de CERN. Revisó escrituras antiguas, constantes matemáticas, plantillas de señales alienígenas e incluso secuencias de cifrado. No había coincidencia. Nada se acercaba, nada excepto las tallas en la isla fantasma. Dentro del CERN comenzó a extenderse la especulación. ¿Estaba el colisionador actuando como una especie de antena? ¿Había desencadenado la colisión algo enterrado bajo Phantom Isle? Algunos investigadores sugirieron que el símbolo podría no ser un mensaje en el sentido tradicional. Podría ser una coordenada, una firma, o quizás algo peor, un protocolo de saludo. Mientras tanto, Prometheus continuaba evolucionando su análisis. Ya no solo estaba leyendo datos como se suponía, estaba escuchando. La colisión se suponía que revelaría partículas. En cambio, reveló un idioma que nadie había hablado pero que alguien, o más bien algo, había dejado atrás. Y a medida que avanzaba el análisis, Prometheus descubriría un plano para algo que ni siquiera debería existir. En los días posteriores a la anomalía, Prometheus continuó trabajando día y noche buscando algún significado en esta ausencia de significado, pero cuanto más buscaba, más sus descubrimientos sorprendían a los científicos. Y luego, enterrado profundamente dentro de uno de sus clústeres de datos encriptados, desbloqueó algo que ningún físico había visto antes, algo que nunca imaginaron que pudiera existir. Prometheus encontró un plano, pero no era cualquier plano, era uno para una partícula que ni siquiera debería existir. Un descubrimiento que no encajaba. Aquí está el porqué. Antes de esta repentina anomalía, los descubrimientos en el CERN siempre habían seguido un patrón familiar. El primer paso siempre era detectar una colisión, después analizaban los escombros. A partir de ahí surgió la oportunidad de identificar algo nuevo. Este proceso se suele llamar el estándar de oro, ya que ayuda a los científicos a garantizar una probabilidad extremadamente baja de que una afirmación sea falsa. Este fue el mismo patrón que siguieron al intentar descubrir el bosón de Higgs en 2012. Se había manifestado a través de sutiles rastros que coincidían con las predicciones del modelo estándar, pero luego, esta anomalía era diferente. El plano que había producido no estaba predicho por ninguna teoría. ¿Leyes de conversación? Esto violó varias de ellas. En resumen, esto se parecía mucho menos a un gráfico de partículas y más a un conjunto de instrucciones. Después de que Prometheus tradujo el patrón geométrico en parámetros matemáticos, el resultado fue una partícula sin una ruta de desintegración estable, un número bariónico negativo y una propiedad que sugería que podría borrar la materia al contacto. En resumen, no habían encontrado un bloque de construcción del universo, lo que descubrieron fue su gemelo malvado, una tecla de borrar. De hecho, una ecuación antivida, si lo prefieres, pero las cosas solo se volverían aún más inquietantes. Cuando los científicos introdujeron el patrón de nuevo en la red de simulación del colisionador, el sistema no solo generó trayectorias de partículas, generó estructuras. Ahora estaban viendo distorsiones espaciales, bucles y pliegues que no deberían haber existido según ninguna física conocida. Prometheus lo señaló como una interacción de campo no local. En términos sencillos, eso significaba que algo externo había entrado en el sistema, y por eso, inicialmente, los investigadores pensaron que era un fallo de retroalimentación.
Tal vez la señal había hecho un bucle a través de la red, creando artefactos, pero luego detectores independientes en toda Europa captaron la misma estructura. Instrumentos en Italia, Alemania e incluso en instalaciones subterráneas profundas en otros lugares registraron distorsiones débiles pero sincronizadas. Todas coincidieron con el momento exacto en que el colisionador quedó en silencio. El plano no era solo un diagrama. Era una llave, y lo que esa llave desbloqueaba no era de aquí. Los registros de Prometeo mostraron algo que ningún humano había anticipado. Inmediatamente después de la colisión, dejó de analizar. En su lugar, comenzó a escuchar. Involuntariamente desvió poder de procesamiento del colisionador a sus núcleos de reconocimiento de patrones profundos como si intentara sintonizar, y lo que captó no era estática aleatoria, era estructurado, deliberado y alienígena en su lógica. El símbolo no era un mensaje en el sentido humano ya que no contenía palabras ni números, pero luego, cuando interpretaron el mensaje a través de transformaciones matemáticas, se comportó como una función de eliminación recursiva. Dale datos y los consumiría. Dale a sí mismo y colapsaría en cero. Un investigador incluso lo describió más tarde como ver un lenguaje que se borraba a sí mismo mientras lo leías. Y fue entonces cuando comenzó a circular otra idea. La colisión no fue lo que creó la anomalía. Había abierto un portal. El silencio que siguió no fue una pausa. Fue una puerta que se abrió brevemente. Y lo que dejamos pasar no fue vida, fue antivida. No una criatura, no una civilización, sino un principio. Una partícula cuyo único propósito era anular. Al observar más de cerca, las propiedades de esta clave sugerían que si se produjera en cantidad no explotaría hacia afuera como la materia convencional. En cambio, cancelaría silenciosamente el tejido de la existencia a su alrededor, no dejando nada atrás. Cuanto más profundamente Prometeo examinaba el patrón, más inquietantes se volvían los resultados. Pequeñas simulaciones causaban que partes de sus propios grupos de memoria se desestabilizaran. No se bloqueaban, solo se desestabilizaban. En tiempo real, los científicos observaron cómo los datos eran sistemáticamente sobrescritos por la función como una infección digital. En cuestión de días, se circularon memorandos internos advirtiendo a los equipos que aislaran cualquier sistema que ejecutara el análisis. Pero ya era demasiado tarde. Copias del patrón ya se habían propagado a institutos de investigación asociados, y así, la tecla de borrar ya no estaba confinada a un solo laboratorio. Dentro del CERN, surgieron dos facciones. El más optimista argumentó que este era el descubrimiento más significativo de la historia, una evidencia de un portal, una nueva capa de la realidad, pero para los escépticos, habíamos tropezado con algo diseñado para ser dejado en paz. Oficialmente, el evento se registró como un error de sincronización de sensores. Públicamente, desapareció en una nota al pie, pero en los pasillos cerrados del colisionador se extendió un pánico silencioso. Si este patrón era realmente una clave, entonces la primera colisión no había sido una anomalía aislada, había sido un golpe, y en algún lugar algo había respondido al golpe. Y eso ni siquiera es la mayor causa de preocupación. Verás, mientras hablamos hay planes en marcha para construir otra instalación subterránea, el Future Circular Collider, justo como el LHC situado muy cerca de él, de hecho. Solo que esta vez sería mucho más grande. Casi 62 millas de largo, 3 o incluso 4 veces el tamaño del LHC actual. Si se aprueba y financia, la construcción podría comenzar a finales de los años 20. La primera fase centrada en electrones y postiones debería completarse en 2045, mientras que la segunda llegaría en los años 50. En términos de energía, estamos hablando de 100 teraelectronvoltios. Eso es casi 7 u 8 veces la potencia del actual gran colisionador de hadrones. El LHC ya tocó la puerta de una partícula antivida, así que si realmente avanzáramos para hacer este nuevo colisionador, no solo empujaría esta puerta, la abriría de par en par. Piénsalo de esta manera por un segundo. Digamos que la realidad era un vasto sistema operativo. Así que todo, átomos, humanos, las estrellas sobre nosotros funcionaban como parte de ese código. Y con todo lo que se ha descubierto significaría que enterrado profundamente hay una línea que dice, si este sistema es sondeado demasiado profundamente, ejecutar eliminación. Tiene sentido porque durante la mayor parte de la historia humana, de hecho toda ella, nunca hemos tenido el poder de alcanzar esa línea. Pero ahora, con aceleradores que chocan partículas a velocidades cercanas a la de la luz, podríamos haber rozado la condición límite de la existencia misma. Y eso es inquietante. La verdad es que muy probablemente construiremos el FCC. Pero cuanto más se acerca la humanidad a construir máquinas más grandes y poderosas, más pesadas se vuelven las implicaciones. Esta puerta, esta llave de partículas que acabamos de descubrir, ya no es solo un rompecabezas científico. Tenemos frente a nosotros una bifurcación existencial en el camino y debemos tomar una decisión. ¿Seguimos llamando, persiguiendo los límites de la realidad convencidos de que estamos listos para lo que sea que responda? ¿O nos alejamos aceptando que algunas puertas nunca debieron abrirse? ¿Qué piensas? ¿Cancelamos todo el proyecto del colisionador o solo pausamos este experimento en particular? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios.